Muy buenas noches, mis estimados estudiantes de la UJN. Bienvenidos a una vez más a lo que es el curso de cálculo diferencial. En nuestra clase anterior, pues nosotros aprendimos cómo usar y utilizar las propiedades de la derivada. Es decir, discutimos la regla de la constante, la regla de la variable lineal, la del exponente, la regla de la suma y resta de funciones, multiplicación, división de funciones y la famosa regla de la cadena. Y al igual, pues hicimos problemas combinados. En esta ocasión, pues vamos a resolver algunas aplicaciones básicas de la derivada. Como por ejemplo, nunca hace falta el problema clásico de la geometría analítica que nos pide que encontremos la ecuación de la recta tangente, en este caso a la gráfica, y igual x sobre x más 1, toda la expresión elevada al cuadrado, donde el valor de x es equivalente a 1. Bueno, entonces hay un detalle que nosotros debemos de tomar en consideración, es que nosotros para poder escribir la ecuación de la recta, esta está dada por esta fórmula clásica: y menos y1 igual a m por x menos x1. Esta es la fórmula que al final nosotros necesitamos implementar para poder resolver este ejercicio. Pero ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta tres, bueno, de hecho, dos cosas. ¿Por qué? Porque los únicos valores que yo tengo son el valor de x1, que casualmente dice que x vale 1, ¿no? Necesitaría saber cuál sería el valor de y1 y posteriormente el valor de la pendiente. Bueno, si usted pregunta, ok, ¿cómo calcular el valor de y? Eso es lo más sencillo. ¿Por qué? Aquí solo me da el valor de x, ¿cierto? Pero puedo encontrar cuál sería el valor de y. ¿Cómo? Simplemente reemplazando la x por el valor que me está dando. Aquí me dice que x vale 1. Bueno, 1 sobre 1 más 1. En este caso sería 1 más 1 son 2, quedaría un medio. Y un medio al cuadrado nos quedaría un cuarto. Entonces aquí tengo los límites, es decir, cuando x vale 1, y vale cuarto. Entonces, lo que me hace falta es encontrar la pendiente de esa recta. ¿Y cómo encontrar la pendiente de la recta? Bueno, la pendiente de la recta se encuentra aplicando la derivada. En este caso, si yo tengo que mi expresión dice que y es igual a x sobre x más 1 elevado al cuadrado, lo que debo de hacer es derivar esta función y esa derivada me daría la pendiente de la recta. Pero ¿qué operación tengo? Mire, aquí tengo un polinomio, una función elevado a un exponente, lo que significa que voy a aplicar la regla de la cadena. Fíjense bien, colocamos y', ¿no? Bajamos el exponente, copiamos la base, x sobre x más 1. Nótese que el exponente original se resta un grado, entonces 2 menos 1 es 1. Y al final vamos a multiplicar toda esta expresión por la derivada interna, es decir, la derivada de lo que está adentro del paréntesis. Bueno, ¿y qué es lo que está dentro del paréntesis? X sobre x más 1, y eso es una división. Entonces recordemos la regla de la división, que sería el segundo por la derivada del primero, que la derivada de x es 1, menos el primero, que en este caso sería x, por la derivada del segundo, que en este caso la derivada de x más 1 también viene siendo 1, dividido entre el segundo término elevado al cuadrado. Bien, simplifiquemos esta expresión. Y' igual a 2, paréntesis, x sobre x más 1. Veamos qué nos queda aquí. Mire, x más 1 por 1, x más 1. Negativo x por 1 queda negativo x sobre x más 1 al cuadrado. Y si usted observa, este 1, esta x con este menos x se cancela y nos quedaría y' igual a 2 x sobre x más 1 y nos queda como resultado
1 sobre x más 1 al cuadrado. Vamos a poner un corchete para que se mire más elegante. ¿Que podemos multiplicar? Claro que sí. 2 por x por 1. Entonces quedaría que y' es igual a 2x sobre multiplicación de potencias de igual base. Mire que son iguales. Copio la base y los exponentes se suman. Aquí esto es como que yo tuviese un 1 imaginario, ¿no? Y este es un 2. Por lo tanto, 1 más 2 me quedaría 3. Y este viene siendo la derivada, es decir, el valor de y'. Ahora, si lo escribimos etimológicamente, como el concepto manda, es decir, esto en función de la pendiente, vamos a decir que la pendiente en función de x sería 2x dividido entre x más 1 elevado al cubo. Bueno, ¿y cuánto vale la x? La x vale 1, ¿no? Entonces, m de 1 es igual a 2 por 1 sobre 1 más 1 elevado a la 3. En pocas palabras, esta pendiente evaluado en 1 sería 2 por 1 es 2 sobre 1 más 1 es 2, pero ese 2 elevado a la 3. Y mire, división de potencias de igual base, copio la base y resto los exponentes. O sea que este 2 cancela con 2 a la 3 y mi pendiente quedaría 1 sobre 2 al cuadrado, que en conclusión sería un cuarto. Y mire, ya tenemos la pendiente de la recta y los puntos X y Y. Ahora pues escribamos la ecuación. ¿Sí? La ecuación de la recta sería Y menos Y1 igual a M por X menos X1. La fórmula universal de geometría analítica. Pues hombre, vamos a, como les dije, vamos a reemplazar X1, Y1 y la M. Es decir, Y menos, recuerde que el Y1 es un cuarto. ¿De dónde salió un cuarto? De reemplazar la X1. Uno arriba, uno más uno es abajo, se quería un medio. Y un medio al cuadrado es un cuarto. Entonces, mire, Y menos un cuarto igual a la pendiente, que casualmente nos da un cuarto, multiplicado por X menos 1. ¿Ok? Bueno, entonces, si despejamos para Y, nos quedaría un cuarto X menos un cuarto más un cuarto. Y mire, el un cuarto menos un cuarto se van. En conclusión, la Y sería igual a un cuarto X. Y con eso tenemos resuelto la ecuación de la recta, es decir, que la derivada de y igual x sobre x más 1 al cuadrado es y' sería igual a 2x sobre x más 1 al cubo. Bien, y su pendiente al evaluar x por 1 nos quedaría un cuarto. ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2, 2 más 1 más 1 es 2 al cubo sería 8, entonces 2 cuartos simplificado, 2 octavos simplificado un cuarto. Reemplazamos la ecuación y tendríamos esta respuesta. También estas aplicación de derivada no solamente se usan a geometría analítica, sino que también en la geometría descriptiva. Como por ejemplo aquí nos está diciendo que el volumen V de la esfera de radio R está dado por V igual 4 tercios pi radio al cubo. Nos pide determine el área superficial de la esfera si S es la razón de cambio instantáneo, el volumen con respecto al radio. O sea, en pocas palabras, lo que nos está diciendo es que la derivada del volumen nos estaría dando pues el área superficial. Es decir, primer punto, pues escribimos la ecuación, ¿no? En este caso, del volumen, que este volumen le diríamos B de R. ¿Por qué B de R? Porque es el volumen en función del radio. Y esto sería igual a 4 tercios pi radio al cubo.
Ese es el volumen, ¿ok? Y nos pide la derivada. Normalmente la derivada pondríamos B' de R, pero como nos está diciendo que S es la razón de cambio, en vez de decir B' de R, vamos a decir que S de R, o sea, S de R sería el equivalente al B'. Y vamos a derivar este detalle. Recuerde que 4/3 pi es un número, ¿no? Multiplicado por R al cubo, entonces estaríamos aplicando la regla 3 de la derivada. ¿En qué consiste? Copio la base, bajo el exponente, copio la base, que es 4/3 pi, radio, le resto un grado al exponente. ¿Lo ve? No es regla la cadena. Entonces, ¿qué va a pasar? Este 3 se cancela con este 3 y podemos concluir que el área superficial en función de radio nos quedaría 4pi radio al cuadrado, que esta es una de las valores de la geometría. Claro, en esta ocasión no hay un valor numérico porque simple y sencillamente nos pide el área en función del radio y con eso pues obtendríamos una respuesta satisfactoria para encontrar en este caso el área, ¿no? Y finalmente, pues vamos a resolver un problema de aplicación, ¿verdad? De lo que es la derivada, pero en esta ocasión es como que algo adelantado para lo que es la clase de física 1, que se involucra mucho lo que es el cálculo diferencial. En esta ocasión, el problema nos dice que la altura de un proyectil lanzado desde el nivel del suelo está dado por S de t igual a menos 16t cuadrado más 256t, donde S de t se mide en pies y t en segundos. O sea, como quien dice, digamos aquí, este es un cañón, por decirlo de cierta manera, y ese cañón pues está disparando un proyectil. Disparó este proyectil, ¿no? Este es un bosquejo, esa flecha es como que marca el proyectil. Y la altura que alcanza, según el problema, toda esta medida va a depender de la función S de t igual a menos 16t cuadrado más 256t. Eso es lo que el bosquejo del ejercicio nos está diciendo, ¿verdad? Que en vez de dar un valor numérico a la altura, pues está dando una función. Y aquí hay una curiosidad, ¿no? Nos está pidiendo la altura del proyectil, cuando te vale 10 segundos, la velocidad instantánea cuando vale 5, en cuánto tiempo la velocidad es 0, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, miren, antes de contestar las preguntas, porque aquí está el juego entre alturas y velocidad, pues lo recomendable es encontrar las dos ecuaciones como primer punto, ¿no? Entonces, si sabemos que S de t es igual a negativo 16t cuadrado más 256t. Entonces, en la geometría analítica, la derivada de la curva nos da la pendiente, ¿no? En física, la primera derivada nos da la velocidad instantánea. Le podemos colocar acá S' de t y nos quedaría, bajamos el 2, multiplicamos por negativo 16t, ¿por qué solo 16t? Porque al exponente le restamos un grado, más la derivada de 256t, que solo sería 256. Así que en conclusión, S' de t sería 256 menos 32t. Esto es como para que se mire más elegante, más bonito, ¿no? Entonces aquí tendríamos las ecuaciones. Vamos a escribirlos aquí a la par. Mire, vamos a escribir la ecuación de altura otra vez, que S de t estaría dado por negativo 16t cuadrado más 256t. Esa es la ecuación de la altura. Y pongamos este color morado al par, que viene siendo, en vez de colocar ese prima de t, pongámosle su nombre como debe de ser, la velocidad instantánea. V de t que nos dio
256 menos 32t. Y aquí tenemos las ecuaciones que nos están involucrando en el problema. Una vez que tenemos la solvencia de estas dos ecuaciones, es tiempo pues de contestar las preguntas. En la primera que es bien sencilla, ¿ok? Determina la altura del proyectil cuando t vale 10 segundos. Es decir, ese, vamos a evaluar esta función en 10. Mire, menos 16 por 10 al cuadrado más 256 por 10. Es decir, S de 10 igual 10 al cuadrado es 100 y 100 por menos 16 sería negativo 1600 más 2560. Por lo tanto, S de 10 nos daría pues la diferencia, ¿no? Entre, en este caso sería 2560 menos 1600. Entonces el resultado sería 960. Pero 960, ¿qué? 10. Porque el problema nos dice que la altura va a estar en pies y el tiempo en segundos, ¿no? Pero en este caso solo sería en pies. Ahora, esa es la primera respuesta, ¿no? La segunda, ¿cuál es la velocidad instantánea cuando t vale 5? Bueno, entonces nos vamos en la ecuación morada, que es lo que le mencionaba. Al tener las dos ecuaciones, solo es de reemplazar. Mire, b de 5 igual a 256 menos 32 por 5. Es decir, b de 5 igual a 256 menos 5 por 2, 10, 5 por 3, 15 y una 16, o sea, 160. De manera que la velocidad instantánea cuando es de 5 segundos, pues sería la diferencia de 256 menos 160. Y el resultado serían 96 pies, pero por segundo. Porque recordemos que esta es unidad de velocidad. O sea, como quien dice, ya cumplimos con el inciso A y B. Ok, ahora, ese es el inciso A, inciso B. El inciso C, ¿en cuánto tiempo la velocidad? Pues es cero. Interesante, ¿no? Bueno, podemos copiar la ecuación acá. Mire, B de t de nuevo es 256 menos 32t. Y nos está diciendo en cuánto tiempo la velocidad va a llegar a ser cero. Entonces, lo que significa que voy a reemplazar, en este caso, pues el B de t por cero, porque es lo que me está diciendo el problema. Mire, cero igual 256 menos 32t. Esto está restando, pasa a sumar. 32t igual a 256 y t sería dividir 256 entre 32. ¿No? Y mire, 256 entre 32 nos queda que el valor de t son de 8 segundos. O sea que a los 8 segundos la velocidad instantánea va a ser de 0. Punto. Ahora, la tercera pregunta es, o mejor dicho, la cuarta, ¿en qué instante el proyectil choca con el suelo? Curiosidad, ¿verdad? Cuando habla que el proyectil choca con el suelo, significa que ya no hay altura, que la altura, como está en el nivel del piso, ya está acá, ya no hay nada elevado a nivel del suelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar de nuevo esa ecuación de altura que nos dice S de t igual a negativo 16t cuadrado más 256t. Pero, ¿cuál es la salvedad? Como dice que va a chocar con el suelo, simplemente vamos a cambiar S de t por cero. Mire, 0 igual menos 16t cuadrado
más 256t. ¿Puedo sacar factor común? Por supuesto que sí. Factor común de menos 16 de 256 sería negativo 16t. Abro paréntesis, que me quedaría t menos, si dividimos 256 entre 16, nos quedaría 16. Mire, menos 16t por t, menos 16t cuadrado, menos 16t por menos 16 es 256t. Ahora vamos a aplicar el teorema de factor nulo, es decir, igualar cada ecuación a cero, es decir, menos 16t igual a cero y t menos 16 igual a cero. Aquí tenemos dos respuestas. La primera, como se está multiplicando, al pasar a dividir 0 entre 16, t es igual a cero y aquí t sería igual a 16. Pero la pregunta es, ¿cuál será la respuesta que me permite responder la pregunta? ¿En qué instante el proyectil choca con el piso? Sería cuando t vale 16 segundos. ¿Por qué no cero? Porque cero es cuando parte de reposo, cuando está el proyectil a nivel del piso y usted no lo ha lanzado. O sea, como que usted desde el inicio y tiene que pasar 16 segundos para que regrese. Y mire qué interesante, porque cuando nos está preguntando el problema, ¿verdad? Que en cuánto tiempo la velocidad es cero, ese es en el inciso C. Yo sé que algunos de ustedes pues no han llevado la clase de física y se lo llevaron, fueron en el colegio. Este es un recordatorio que nos dice que cuando un objeto alcanza su altura máxima, significa que la velocidad vertical va a llegar a ser cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Mire, que al subir, o sea, como quien dice eso, al punto más alto, tarda 8 segundos en subir y si usted pregunta, tarda 8 segundos en bajar. Pero la pregunta cuando nos hace es, ¿en cuánto tiempo choca con el suelo? Es todo el trayecto entre subida y bajada. 8 sube, 8 bajada, 8 más 8 serían 16. Y aquí está demostrado matemáticamente. Y en términos físicos, como les decía, velocidad de cero, cuando llega al punto más alto, significa que tarda 8 segundos en subir y 8 en bajar. Y el trayecto de vuelo es la suma de 8 más 8 que nos queda 16. Y por esa razón es que se toma en consideración esta respuesta, porque t igual a cero es cuando está aquí, mire, en t igual a cero. Aquí, t igual 8 segundos. Entonces, entre la subida y la bajada, a regreso, te valdría 16 segundos. Por esa razón. Bueno, luego dice el inciso E. ¿Cuál será la velocidad de impacto? Ah, ok. O sea, ¿con qué velocidad choca con el piso? De nuevo, escribimos la ecuación de velocidad. Lo ponemos en este tramo. Que B de t es igual a 256 menos 32t. Bueno, la velocidad con que impacta el piso va a depender de cuánto tiempo llega al piso. Y en cuánto tiempo llega al piso, pues 16 segundos, ¿no? Entonces, vamos a evaluar B de 16, que sería 256 menos 32. ¿Por cuánto? Pues en este caso por 16 segundos, que es lo que tarda en llegar al suelo. Es decir, 256 menos, si multiplicamos 32 por 16, pues el resultado sería 512. Y 256 menos 512, obviamente sería negativo 256 pie por segundo. Y usted preguntará, ok, pero ¿por qué negativo? Muy fácil, porque como este es un objeto de caída libre, recordemos que eso nos enseñaron en el colegio. Si hacemos el plano cartesiano, este es X, negativo X, este es Y negativo Y. Y los signos de caída libre, como es un movimiento vertical, pues se va considerando los signos del eje Y. Y como el cuerpo va hacia abajo, está en
picada, la velocidad va a ser negativa porque hacia abajo corresponde al eje Y negativo del plano cartesiano. Por eso es que es lógico que sea negativo 256 pi por segundo. Bueno, y la última pregunta, que es algo retórico, con la pregunta número 3. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? Bueno, cuando un objeto alcanza la altura máxima, la velocidad vertical, o sea, el punto más alto va a llegar a ser cero. Necesitamos saber cuánto tiempo pasa eso. Y sorpresa, si sabemos, ya sabemos que el tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima es de 8 segundos porque la velocidad en ese punto se hace cero. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer, obviamente, copiar de nuevo esa ecuación de altura, que es S de t igual menos 16t cuadrado más 256t, y vamos a evaluar ese tiempo cuando vale 8 segundos. ¿Por qué 8 segundos? Porque es el tiempo en que la velocidad vertical es cero. Y la teoría de caída libre nos dice que cuando un objeto alcanza su punto más alto, esa velocidad vertical es cero. Entonces, evaluamos. S de 8 sería igual a menos 16 por 8 al cuadrado más 256 por 8. Es decir, S de 8 igual a negativo. Bueno, 8 al cuadrado es 64, ¿no? 64, ok. 64 por 16 nos da 1024 negativo en esta parte. Más 256 por 8, que en este caso sería 2048. Y al hacer esa resta quedaría pues 1024 pies. Y esta sería la respuesta. Miren. Entonces, recapitulando, como les decía, la primera derivada nos da la velocidad y la segunda derivada pues nos daría la aceleración. Bueno, y de hecho, si usted me pregunta cuál es la aceleración de caída libre, pues es de 32 pies por segundo cuadrado. ¿Quiere comprobarlo? Muy sencillo. Mire, la aceleración viene siendo la derivada de la velocidad. Mire qué interesante. A de t, mire, ¿cuál es la derivada de 256? Es cero. Y derivada de menos 32t sería menos 32 pie por segundo cuadrado. Por esa razón es que el problema en ningún momento le pedía a usted que calculara la aceleración, porque eso es una aceleración constante en caída libre que se llama gravedad. ¿Y por qué es negativo? Porque la gravedad es la aceleración que atrae los cuerpos hacia el suelo. Por esa razón. Entonces, recapitulando. Primera pregunta, ¿cuál es la altura del proyectil cuando t es 10 segundos? Pues ya sabemos que sería 960 pies. Segunda pregunta, ¿cuál será la velocidad instantánea cuando el tiempo es de 5 segundos? Bueno, aplicándolas en la ecuación de la derivada sería 96 pies por segundo. Tercero, ¿en cuánto tiempo la velocidad es cero? Que va ligado con la última pregunta, que es la altura máxima. Por eso es que cambiamos B de t con cero y concluimos que va a tardar 8 segundos en subir, va a bajar en 8 segundos, por ende el tiempo total de vuelo sería 8 más 8, 16, que es donde viene en la parte D, que nos pide en qué instante el proyectil choca con el suelo, que es lo que habíamos anticipado numéricamente. Si tarda en subir 8 y tarda en bajar 8, completamente serían los 16. O simplemente igualamos la distancia a cero, porque como no hay una altura, despejamos para el tiempo y ahí lo corroboramos matemáticamente. Y nos dice, ok, ¿con qué velocidad choca? Bueno, para poder usar esa velocidad necesitamos saber el tiempo de choque y tarda en chocar en 16 segundos. Por ende, nos queda negativo 256 pies por segundo. Y como les decía, es negativo porque va en descenso. Y por último, nos dice, ok, ¿qué altura máxima alcanzó el proyectil? Bueno, como les decía, un objeto alcanza altura máxima cuando su velocidad vertical es cero.
y tardó 8 segundos. Por ende, evaluó la ecuación en 8 segundos y nos da positivo 1024 pies. ¿Por qué positivo? Porque simple y sencillamente el proyectil en esos instantes, pues comienza su ascenso. Ya de los 8 segundos, ya por ejemplo, a partir de 8.1 segundos en adelante, ya viene en descenso y si nosotros calculáramos cualquier altura. Cuando T valga 9, cuando T póngale valga 10, 11, 12, usted va a ir notando que de su máximo valor, que fue 1024 pies, va bajando considerablemente. Y de hecho, como puede ver, mire, en la primera pregunta, cuando la altura era 10 segundos, está a 960 pies. Y cuando alcanzó su punto más alto, que es los 8 segundos, era 1024. Entonces, prácticamente esa altura es nula, nula, queda en cero prácticamente. Bueno, mis estimados estudiantes, espero que estos ejercicios le hayan servido a usted para poder poner en práctica esas reglas básicas de la derivada, que no solamente es para la geometría analítica, también para contrarias y volúmenes y sobre todo para aplicaciones en física, para arquitectura e ingeniería. Si este video les resultó de utilidad, por favor denle like, suscríbanse y no olviden compartir. Pasen feliz noche. Bye bye.